Hay muchísimas monografías sobre Margherita Grassini de Sarfatti, pero yo sigo defendiendo el empezar por esta, por las razones que ya expuse, que ya comenté al exponer a su autor, al periodista Roberto Festorazzi, por todo lo que descubre y por cómo lo cuenta, sin que, por supuesto, deje de haber por ello libros mucho más extensos, más ricos en fotografías, ya lo dije, este no tiene ninguna, y que puedan guiarnos por la obra de una autora, Margherita Grassini de Sarfatti, que realmente tiene una obra muy extensa. Tengo aquí una lista más o menos extraoficial, es la lista de sus obras en Wikipedia en italiano, que se supone que estará más al día que las demás. Hay una en Wikipedia en español, pero faltan títulos importantes y bueno, ahora la leeré y así comprobaré si están también los títulos que publicó en Argentina con el nombre de Margherita o quizá Margarita. Bueno, Margherita, creo que se lo hispanizó, Margarita de Grassini, que es su apellido de nacimiento, de Sarfatti, que es el apellido de su marido. Esta lista de obras empieza con La milicia femenina en Francia, publicada en 1915, la llama encendida, Polémicas de arte, con lo cual aquí ya tenemos un volumen que compendía sus escritos críticos sobre arte, que evidentemente podrían buscarse en toda en toda la prensa de la época y no solo la italiana, claro, en la prensa internacional, porque es una figura crítica para las artes del siglo XX reconocida internacionalmente. Bueno, la llama o la antorcha, Polémicas de arte. En 2019 también tiene, a eso me refería, a la prensa periódica, a la literatura efímera, tiene la exposición posimpresionista y futurista del pintor Emilio Notte en Crónicas de Actualidad. Cronache d'Attualità. Pero claro, esto es una representación seguramente mínima de todo lo que tuvo que dejar en prensa. Cronache del Mese en Ardita en 1919 también, Tunisíaca en Mondadori en 1923, Milán y Roma. En 1921 Los vivos y la sombra, Líricas, también se explayó en ese terreno. Milán, Facchi, 1921 y reedición por Mondadori en Milán en 1931. Achille Funi por Hepli en Milán, 1925. Signos, colores y luces, notas de arte en Bolonia por Zanichelli en 1925. Muestra personal del pintor Lorenzo Viani en 1929. Il Palazzone, esto es una novela de 1929, es una obra extensísima. Historia de la pintura moderna, Roma, por Cremonese, 1930, en la editorial Cremonese. Signos del meridiano, Nápoles, Mazzoni, 1931. 18ª Exposición Bienal Internacional de Arte, 1932, la Bienal de Venecia. Ella participa en el catálogo general, tiene ensayos suyos. Una monografía sobre Daniele Ranzoni en Roma, por la Real Academia de Italia en 1935, y luego ensayos. América, búsqueda de la felicidad, en Mondadori en 1937, y luego ya, después del veintenio, después del fascismo, títulos que tienen mucho que ver con su vida, a la sombra de un gran seductor, Casanova contra Don Giovanni, en Milán, en Mondadori,
1950, y sus recuerdos que contradicen un libro que he omitido, porque es el más importante, Acqua Passata, Agua Pasada, y de 1955, y por último El Amor Depreciado, de 1958, publicado en Roma, y murió en 1961. Efectivamente, esta lista italiana es incompleta porque no queda registrado lo que hizo en Estados Unidos, lo que hizo en la Argentina. En la Argentina, por lo menos, sé que tiene al menos 2 monografías sobre grandes pintores, y destaca, de lo que he visto, destaca Giorgione, el pintor misterio. Giorgione, el pintor misterio. Esto no está porque es una autora que se despliega de manera completa por todo el orbe de la Tierra, y es muy difícil seguirle la pista, es muy difícil tener todos sus libros, y es muy difícil tener plena conciencia de su pensamiento crítico, pero bueno, digamos que el libro más relevante, más importante, desde luego más influyente, es uno que he omitido y que adopta diversas formas, porque aquí aparece por primera vez en 1900... Claro, es cierto, es cierto. He dicho que es una mujer internacional. Lo escribió primero en inglés, como La vida de Benito Mussolini, The Life of Benito Mussolini, Londres, Thornton Butterworth, 1925, y luego salió en italiano como Dux, en Milán, en Mondadori, en 1926. Podía mostrar 2 ediciones de ese libro. Hay una moderna italiana con un prólogo del bisnieto de Mussolini, si no me equivoco, pero he preferido mostrar la edición española, la primera edición española, porque tiene un prólogo de Ernesto Jiménez Caballero, que es mucho más interesante, aparte, naturalmente, del prólogo del propio Benito Mussolini, diciendo que sí, que la biografía le parece bien, aunque bueno, hay un futuro y que todo puede cambiar. Esta edición es, bueno, aquí se puede ver perfectamente, traducción y notas por Luis Horno Liria y Carlos María, supongo, Álvarez Peña. Prólogo a la edición española por Ernesto Jiménez Caballero. Librería General, calle Independencia, 8, Zaragoza, 1938, tercer año triunfal. Y me lo han traído desde Zaragoza, desde donde nunca debió haber salido. Bueno, pues por los problemas que me pueda ocasionar, pero no lo creo, vamos. Estoy reivindicando a autoras feministas y femeninas. Del feminismo de Margherita Sarfatti hablaré más adelante. Pero bueno, lo que digo, estoy cumpliendo con lo que se debe hacer, que es recuperar mujeres invisibilizadas. Y sin duda alguna, Margherita Sarfatti está, por razones más que obvias, invisibilizada. Bueno, digamos que es su primer libro importante, aunque La llama encendida es bastante notable, pero no nos engañemos. Ella no influyó en el... Bueno, sí, cierto, ella influyó, por supuesto, ella influyó en el mundo como galerista, coleccionista y crítica de arte al lanzar toda la vanguardia artística italiana y darle proyección internacional y además seleccionarla, por supuesto. Ella influyó en el mundo como galerista, crítica, sin duda alguna. Pero esto es bastante más determinante en la historia, tiene más peso, al menos a corto plazo. A largo plazo, a lo mejor los artistas, sí, esperemos, serán más perdurables que los tiranos y los dictadores, pero a corto plazo y con la devastación grotesca, grosera, terrible y sangrante que fue la Segunda Guerra Mundial, este movimiento, poner en movimiento la rueda del fascismo es algo bastante más digno de ser
puesto encima de la mesa en primer lugar. Todo lo que hay en este libro, creó, como este otro dice, al Duce, creó la figura de Mussolini. Porque esta última obra de Sarfatti, esta última revelación, porque hemos dicho que tiene sus memorias Agua Pasada y unos ensayos que parecen más académicos, pero algo de su biografía también deben contener por esa relación con grandes seductores. Pero su última obra, como ya dije al exponer la obra investigadora de Roberto Festorazzi, su última obra que descubrió Festorazzi es ese escrito en inglés titulado Culpa mía, como disculpándose, culpa mía. ¿Qué culpa es esa? My fault. ¿Qué fallo es ese? Haber creado a Mussolini. Y este libro revela que, la propia Sarfatti revela que lo que escribió aquí, estoy cogiendo de la nariz, que lo que escribió aquí es mentira, es en grandísima parte mentira, porque ella pinta aquí a Mussolini ante la marcha de Roma con una serenidad majestuosa, abrumadora, imperial, que se va a ver un espectáculo, y la realidad que figura aquí es que estaba casi escondido debajo de la mesa y a punto de coger las maletas e irse al exilio. Y es Margherita Sarfatti la que le exige que le eche huevos y se quede y marche sobre Roma, se apodere del mando único y instaure una dictadura. Es ella la que crea a Mussolini dictador, es ella la que crea a Mussolini fascista, porque ella coge un Mussolini que es un socialista bastante grosero, un ateo con argumentos grotescos contra la divinidad y la existencia de Dios y el clero. Ella coge a un socialista típico, a un socialista estándar, un socialista marca blanca, y es ella la que le introduce el nacionalismo y el belicismo. Le introduce el ánimo de participar en la guerra mundial, y es ella la que le introduce un sentido nacionalista, con lo cual, en cuanto a un socialista se lo convierte en nacionalista, evidentemente se lo está convirtiendo en fascista. Por lo tanto, es ella quien crea a Mussolini fascista y, por decirlo de manera breve, es ella la que crea el fascismo. Comprensible que al final diga, culpa mía, especialmente tratándose de una mujer judía, que también tiene delito. Bueno, crea también al Mussolini feminista, porque doña Raquel, la mujer de Mussolini, en sus al menos tres libros de memorias que escribió, deja bastante claro en todos ellos que Mussolini, vaya qué sorpresa, no se podía saber, como dice el gobierno, como dicen los partidarios del gobierno, de nuestro gobierno, no se podía saber. Mussolini era un machista, Mussolini era una persona increíblemente machista, abracadabrantemente machista. Claro que a Raquel Mussolini, que era probablemente sí, era más machista que él, pues eso le gustaba y le parecía bien. Y además, cuando Margherita Sarfatti pide perdón, concluye que su mayor culpa, claro, es haber apoyado a una persona que al principio estaba bien y funcionaba bien en política, era como su Perón, digamos, que si no se hubiera metido por medio Adolf Hitler, Margherita Sarfatti lo que hubiera creado habría sido un Perón. Ella habría sido una especie de Eva Duarte. Pero se mete por medio Hitler y además, como en este libro, desde el principio hasta el apéndice se deja ver coincidiendo con la visión de los chistes populares de la época, se mete también la sífilis y el consumo de cocaína, que claro, la cocaína no te hace fascista, que es lo que les digo a mis alumnos. Yo a mis alumnos los
invito a valorar las obras de arte, las obras literarias, más allá de la ideología de su creador, y les pongo no, según vea qué le puede llegar a cada público, pongo un ejemplo distinto. Y el año pasado, en un curso de bachillerato de artes, vi conveniente poner el ejemplo de David Bowie, que David Bowie era fascista, y no solo porque en una ocasión se despidiera de los periodistas haciendo el saludo romano en una estación de tren, sino porque había dicho a Rolling Stone previamente que Hitler fue la primera superestrella de rock y que, vamos, que era su modelo en el rock, Adolf Hitler. Y por no hablar, naturalmente, del rayo partido por la cara, que es el símbolo de Mosley, que, bueno, sobre eso hay varias versiones. Unos dicen que no tiene nada que ver, y se lo atribuyen a una tradición oral, pero yo he recibido de un Mosley la tradición oral opuesta, que sí, que lo que quería era hacer lo que parece, pintarse un símbolo fascista en la cara. Y algunos de los amigos de Bowie, defienden toda esta innegable parafernalia y afición fascista, diciendo que en aquel tiempo consumía mucha cocaína. Y es lo que digo, la cocaína no te hace fascista. La sífilis a lo mejor sí, no lo sé. En todo caso, la cocaína y la sífilis te pueden hacer fascista en el grado en el que pueden deteriorar tu masa cerebral. Y de eso se queja Margherita Sarfatti, que ella coge a un hombre con mucho potencial, pero al final acaba con el cerebro hecho polvo, sea por la sífilis, sea por la cocaína, y sea por ese agravante, ese catalizador que es el éxito de Hitler, que en su estado mental Mussolini considera que conviene imitar. Y ahí desde luego se dicta su sentencia, se determina su desgracia, y la de Margherita Sarfatti, porque claro, el racismo y encima el antisemitismo, el racismo antijudaico de Hitler no le puede convenir menos. Eso ella no se lo esperaba. Entonces ella pide disculpas por haber creado a alguien que al final se ha dejado llevar por un deterioro y una degeneración absoluta. En tanto que doña Raquel Mussolini, al comenzar su último libro, en el que ya dice Mussolini sin... Sí, eso es, se titula precisamente Mussolini sin máscara, y la edición española que yo tengo se parece mucho a la portada de 20 anni di Beffe, que a ver si puedo verla en... Sí, la edición original. Veo que hay una edición moderna, lo que me parece bien, pero la edición original de este libro de Carlo Veneziani muestra una figura de la comedia del arte a la que se le cae la máscara del duce, y se ve que el mentón estaba sostenido por la nariz de esta máscara ridícula. Bueno, pues muy parecida a esta portada de este libro de sátira, de chistes que se contaban durante el fascismo y que sale inmediatamente después del fascismo. Muy parecida a esta portada es la del libro de Raquel Mussolini sin máscara. Vamos, Raquel de Mussolini, ¿verdad? Como Margherita Grassini de Sarfatti, pero nosotros la llamamos Margherita Sarfatti, Raquel Mussolini, porque firmaban así, ¿verdad? Como escritoras, era su nombre de pluma. Bueno, pues si Margherita Sarfatti se lamenta por la que ha liado, que la ha liado buena, doña Raquel dice de que tiene que disculparse, que ya no piensa que Mussolini tenga que pedir perdón por nada, que no le ha salido, bueno, pero culpa suya no es, ella es muy entusiasta. En tanto que Margherita Sarfatti quería otra cosa. De entrada quería
un Mussolini feminista. Ella creó un Mussolini nacional socialista, vamos, creó un Mussolini fascista, lo que quiere decir que creó el fascismo. Creó un Mussolini belicista, creó un Mussolini intelectual, intentó... Claro, él era un maestro de escuela que tenía sus lecturas, pero bueno, él intentó hacerlo un crítico literario, un crítico artístico, intentó hacerlo un caballero, que era un completo gañán, era un maestro de escuela, digamos, rural, del mundo rural, y evidentemente no sabía comportarse en sociedad, no sabía coger los cubiertos, no sabía... Margherita Sarfatti lo convirtió en el hombre vestido de gala que podía recibir una delegación extranjera, que podía negociar con jefes de Estado, podía quedar bien. Margherita Sarfatti inventó al Mussolini gentilhombre, al Mussolini caballeresco, pero lo más estrambótico ya lo he anunciado al decir que, bueno, espero que esto no me cree problemas, porque lo que estoy haciendo es reivindicar a una escritora, y además a una escritora feminista, porque cuando una convención feminista dudaba de si le convenía o no ir a Italia, a ese régimen dictatorial, a ese régimen tiránico que si oprimía a los hombres, pues necesariamente también tendría que oprimir a las mujeres. Cuando la delegación estaba dudando, no Sarfatti, ciertamente, sino otras ilustres, insignes y muy reconocidas feministas italianas, fueran fascistas o no, hicieron todo lo posible por negociar para que esa cumbre feminista tuviera lugar en Italia. Y en esa cumbre se presentó Mussolini y dio un discurso que dejó a todas encantadas, emocionadas y deslumbradas y sorprendidas por el feminismo de alguien que entendían, por la propaganda exterior, que era un bárbaro, un salvaje y un troglodita, como el que pinta Rachele Mussolini en sus memorias. Evidentemente el discurso se lo había escrito Margherita Sarfatti. Con lo cual, creo que no puede ser mejor elegido el título, no puede estar mejor elegido el título. Ciertamente Margherita Sarfatti inventó lo que nosotros conocemos, ese ente que nosotros conocemos como Mussolini, desde luego el Mussolini fascista. Lo único malo es que el último acabado, el último barnizado del producto no lo controló ella, y es el Mussolini racista. De hecho, hay muchos libros en Italia, muchas monografías de distintos autores que llevan estos títulos, como si fuera un Madelman o como si fuera un Pokémon. Mussolini socialista, Mussolini fascista, Mussolini racista, Mussolini monárquico, Mussolini republicano, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, como puede colegir cualquier espectador, cualquier lector, cualquier oyente, Margherita Sarfatti controló casi toda la producción, menos el acabado Mussolini, menos el modelo Mussolini racista, que, claro, la ruina de Mussolini es una combinación del Mussolini racista y el Mussolini belicista. El Mussolini belicista lo inventó ella porque fue ella la que lo convenció de que los socialistas sí tenían que ir a la guerra y que la guerra era algo honorable. Es cierto que esa parte del Mussolini belicista que causó y labró su ruina, la inventó ella. Pero una guerra se puede ganar o perder, que es el razonamiento de Rachele Mussolini. Pero una guerra racial ya se mete en el crimen de guerra. Y aunque se pierda una guerra, se puede perder honorablemente. Pero si lo que se han cometido son crímenes de guerra, como los que se cometieron con Mussolini, y especialmente al final, aquella locura que está muy bien definida en una película por otro lado antipática y grosera y grotesca y demasiado simplificadora como es el Salò de Pasolini. Efectivamente, al principio todo empieza muy bien y muy suave, y al final acaba aquello en una locura, y al final se acaban arrancando lenguas y quemando pezones y bailando de una manera extraña. Eso fue
el fascismo que empezó a crear Margherita Sarfatti, como aparece en la película, rodeándose de obras de arte vanguardista, de arte modernista, pero al final, claro, no se sabe cómo la cosa se le va de las manos, se le va de las manos completamente y acaba como acaba. De modo que ha de ser un nombre a recuperar, desde luego está invisibilizada, como dice la terminología, el código feminista, está invisibilizada. Y creo, por todo lo dicho, que su importancia es está lo suficientemente justificada como para que se estudie en los libros de historia, en los libros de historia del arte, por la vanguardia que ella se puede decir que creó, pero que se tenga naturalmente el cuidado de contrastar el proyecto, que es el proyecto Mussolini, este es el prototipo, con el resultado, que es lo que cuenta aquí en Culpa Mía, comentado, extractado por el descubridor del documento, Roberto Festorazzi. Y naturalmente, si nos salimos de lo estrictamente político y vamos a sus ensayos, y sobre todo a sus ensayos de arte, nos encontraremos a una mujer extremadamente inteligente, extremadamente fuerte. Por cierto, ha sido interpretada en el cine en una película llamada Cradle Will Rock de Tim Robbins. Ha sido interpretada por, es que no me quiero confundir, es que suelo confundir por Susan Sarandon, a la que yo suelo confundir con Sigourney Weaver. Es la tragedia que tengo, que confundo los nombres de los actores y mea culpa mía, ¿verdad? My fault. Al presentar a Fernando Fernán Gómez cometí el imperdonable error de confundir a Amparo Soler Leal con Amparo Baró. Y no por el nombre, sino, ¿qué tienen que ver Sigourney Weaver y Susan Sarandon? Yo las confundo, que me disculpen. Y alguien dirá, bueno, entonces yo no estoy facultado para juzgar el trabajo de un actor. Yo reconozco las cualidades interpretativas y sé discriminar y sé distinguir. Lo que confundo es a las personas. Y los nombres de las personas. Que me disculpen. Bueno, como digo, Susan Sarandon hizo de Margherita Sarfatti en una película que no era sobre ella, era sobre un escándalo artístico, en Estados Unidos. Creo recordar, sí, que es el escándalo de Diego Rivera, con lo cual yo creo que entonces la he visto. Sí, es el famoso caso de Rockefeller que destruyó el fresco de Rivera porque salía Lenin, y está ahí esa cuestión palpitante en el mundo del arte de si el comprador es dueño de la obra y puede hacer con ella lo que quiera, como también se renovó al comprar un millonario japonés un Van Gogh y pedir que lo enterraran con él. Bien, hay que leer a Margherita Sarfatti en todas sus versiones, en todas sus variantes y en todos sus momentos, pero no olvidando nunca el final.